buenos días, buenas tardes a los que nos acompañan desde España y obviamente buenos días a los que nos acompañan de este lado del charco desde Latinoamérica. Un gusto estar acá hoy con ustedes. El día de hoy me acompaña mi compañero Alejandro. Por ahí está. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Pues por acá estamos el día de hoy con un curso más del plan de formación continua. Importante, bueno, comunicarles que este ya vendría siendo el segundo curso que dictamos este mes de febrero, sobre todo para volver a retomar el ritmo y recuperar este mes perdido que tuvimos hace un par de meses atrás por unos inconvenientes. Pero bueno, ya con este curso nos ponemos nuevamente en orden y en ritmo para todos los cursos que venimos dando mensualmente. No está de más comentar, bueno, estamos emitiendo a través de la plataforma Vidip, muchos de ustedes seguramente los conocen, pero para los que no, en la parte inferior tienen una serie de botones para expresar las emociones, que le gusta, que no le gusta tanto, o incluso para levantar la mano y participar activamente en el evento. Si quieren hacer alguna pregunta o quieren dar algún comentario, siempre es bienvenido. Igualmente, la pantalla central, si le dan clic, donde estamos compartiendo, donde se está compartiendo ahorita la presentación, si le dan clic, pues van a tener el enorme agrado de verla grande y no vernos a nosotros, sino directamente ver la ponencia, más allá de vernos a nosotros, que seguramente es más importante. Así que, bueno, el día de hoy vamos a estar viendo una integración un poco más avanzada respecto al correo electrónico, específicamente con dos de los grandes proveedores que más nos mencionaron en la lista. Recordar que, bueno, enviamos una especie de encuesta a todos ustedes para que nos informen de cuáles son los cursos que quisieran recibir en esta formación continua. Y uno de los tantos votados precisamente fue esto, fue una integración directa con Gmail o con Office 365 o Outlook para lo que es el envío de correos y recepción, en algunos de los casos, recepción de correos. En este caso, a través de lo que viene siendo el protocolo AU2, o sea, es decir, a través del consumo de API, ya que como bien sabemos, y no está de más tampoco recordarlo, el SMTP, que es la forma tradicional en que enviamos correos o que se envían correos, poco a poco está dejando de tener soporte por los grandes proveedores. Ya, por ejemplo, a través de Google es bastante complejo dejarlo funcionando y en muchos casos no se puede por los tipos de cuenta. Y poco a poco los proveedores pues van a ir dando salida a este protocolo y van a dejar habilitado de momento solamente el OAuth 2, sobre todo principalmente pensando en la seguridad de los correos electrónicos. ¿Ok? Hoy vamos a ver puntualmente, va a ser un curso relativamente corto, pero va a ser muy técnico y va a explicar bastante a fondo todo este tema. Inicialmente vamos a ver lo que es la recepción de correos tanto de Gmail como de Office 365 y el envío de correos tanto de Gmail como de Office 365. Acá una acotación que quiero hacer, recibir correos se puede leer, se puede entender como que Gmail nos manda el correo a nosotros o Office 365 nos manda el correo a nosotros. Realmente lo que vamos a estar haciendo es que desde la aplicación Belneo vamos a hacer una petición para obtener todos los correos de un buzón en particular, el buzón que obviamente se defina, ¿ok? Lo mismo pasa con Office 365. Entonces, más allá de recibir el correo, que sí al final se reciben, es la lectura de todos esos correos, ¿ok? Para poder comenzar, es importante entender a fondo y entender bien qué es el protocolo OAuth 2. Es el protocolo por el cual se hace toda la comunicación, el aspecto de seguridad, y es importante que todos nosotros lo conozcamos y lo dominamos porque es vital para este trabajo, ¿ok? Sobre todo pensando que a futuro este protocolo ya es uno de los más extendidos a nivel mundial, con lo cual no solamente estos dos grandes proveedores lo utilizan en todo, sino muchos otros proveedores también lo utilizan para sus conexiones con sus web services. Entonces, en este caso, la pregunta sería si todos los que estamos acá presentes el día de hoy conocemos el protocolo OAuth 2. Entonces, si es posible, me gustaría conocer sus opiniones. Verde si lo conocen y lo utilizan, amarillo si no lo han escuchado nada más, azul si no saben qué es y rojo si directamente pues no les interesa. Bien.
Veo bastante verde al principio, después se convirtió un poco en azul y amarillo. Bien, pues si lo conocen y lo utilizan, seguramente no les caería mal un repaso, y a los que no, pues vamos a repasarlo rápidamente. El protocolo OAuth2 es un protocolo que se basa en tres partes, en verificación a tres partes, por decirlo de alguna manera. Primero está la aplicación, por otro lado está el servidor o el proveedor en este caso, y por otro lado está el usuario o el cliente. Entonces, ¿cómo funciona el protocolo? Inicialmente la aplicación hace una solicitud de acceso al servidor de autorización del proveedor. ¿Ok? Le dice, mira, proveedor, yo necesito acceso a tal servicio o a tal producto o a tal sistema. El proveedor, el servidor de autorización en este caso, le pide lo que son los datos de login y los permisos al usuario, en donde le dice, bueno, dame tus credenciales de acceso. Él valida esas credenciales, es decir, no es nuestra aplicación la que toca esas credenciales, sino es directamente el proveedor, el servidor de autorización, quien le pide las credenciales al usuario y quien las valida, obviamente con sus credenciales guardadas. Una vez son correctas, obviamente el usuario le da todos esos datos de login, y una vez son correctas y da los permisos, acepta los permisos, el servidor de aplicación, el servidor de autorización genera un código que se lo entrega a la aplicación. ¿Ok? Hasta este punto la aplicación hace una solicitud y después de una serie de procesos recibe un código. Luego la aplicación con ese código necesita hacer una segunda petición en donde va a intercambiar ese código recién recibido por un token. Esto es importante porque esto garantiza la presencia activa tanto de la aplicación como del usuario. Es decir, este código, tiene un tiempo de vida, no es un código que yo lo pido hoy y lo puedo utilizar dentro de una hora, sino es un código que se pide ahora y se debe utilizar ahora para intercambiarlo por el token. Precisamente eso garantiza que la comunicación está viva entre la aplicación, el usuario y el servidor, y todo está ocurriendo de forma síncrona. ¿Okay? Una vez intercambia ese código por el token, el servidor de autorización le entrega el token, el que la aplicación ha solicitado, y le da un TTL, un time to life, un tiempo de vida. Es decir, el token tiene un tiempo de vida de X valores. ¿Ok? Ese X valor o ese tiempo de vida varía mucho dependiendo del servicio del proveedor. Hay proveedores que dicen son token permanente, hay otros proveedores que dicen son token de 5 minutos, hay otros que dicen son tokens de una semana, de 2 semanas, de un día. Eso varía totalmente dependiendo del proveedor, del servicio, de los permisos, de la configuración, de un montón de valores. Ese tiempo de vida varía. Una vez recibido el token, entonces ya la aplicación está completamente lista para hacer ya una llamada API con ese token en particular y poder consumir los recursos a los cuales hizo la solicitud. Entonces, inicialmente hace la solicitud, por decirlo, acceso a Gmail, hace todo el proceso y con el token obtenido, entonces ya es cuando puede hacer la solicitud realmente a Gmail y obtiene la información que está buscando, ¿ok? Que está pidiendo. Esto es bastante sencillo de entender, ¿ok? Visto de esta forma, obviamente, pero bueno, el flujo tiene su historia, obviamente. Luego, como ya sabemos, bueno, para poder hacer todo este paso, para poder hacer todo lo que acabo de explicar, la aplicación necesita tener unas credenciales, unos datos iniciales con los que va a hacer la solicitud de acceso. ¿Ok? Estos son las configuraciones de credenciales de Gmail y de Office. En este punto les enseño rápidamente el formulario, cómo está a nivel de ejecución, después vamos a verlo a nivel de programación. Básicamente se tiene el proveedor para definir o elegir cuál de los dos proveedores vamos a trabajar, la cuenta de correo, el remitente, es decir, el nombre de la persona, del propietario de la cuenta de correo, un client ID o un app ID, dependiendo de la plataforma. Si es Gmail, es client ID, si es Office 365, vendría siendo app ID, un client secret o un app secret, también dependiendo de la plataforma, y un redirect URI, que ese sí es estándar en ambos dos. ¿Ok? Estos valores, estos tres valores, por decirlo de alguna manera, son los valores que van a identificar la aplicación que se va a encargar de consumir. Es decir, cuando vamos a consumir un correo, nosotros nos identificamos a través de una aplicación. Se crea una aplicación en la consola de Google o en la parte de Microsoft también. Se crea una aplicación y esa es la aplicación que va a tener acceso o que va a pedir acceso a las diferentes partes, ya sea el correo o ya sea el Google Drive, por ejemplo, o lo que sea. Entonces, estos datos salen precisamente de allí. ¿Cómo se obtienen estos datos? Acá, pues, no vamos a entrar a explicarlo porque esto es más una
configuración externa más allá que otra cosa. Sin embargo, sí he preparado dos manuales, uno para Gmail y uno para Office 365, en donde se explica paso a paso y con imágenes dónde tienen que ir dándole clic e ir guardando qué valores para configurar, para obtener, mejor dicho, precisamente estos dos valores, o estos tres realmente. ¿Ok? Así que en los recursos que les van a llegar, les va a llegar toda esta información de cómo obtener estos valores. Así que por ahora no nos preocupemos, con la confianza de que esta información ya la van a poder sacar ustedes mismos de sus respectivas cuentas sin ningún inconveniente. ¿Ok? Luego, hasta este punto, tocando el tema del OAuth 2 y este pequeña introducción, pequeña parte de la configuración, entiendo que no hay preguntas o no sé si hay preguntas. Si hay preguntas, pueden colocarlas por el chat o pueden preferiblemente levantar la mano, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahora. De momento todo claro, Eduardo. Espero que sea todo claro y no que sea todo confuso. Pero bueno, Está todo claro. vamos entonces un poco más a entrar en materia, ¿ok? Vamos a ver lo que es la recepción de correo, tanto de Gmail como Office. Primero vamos a verlo en ejecución. Para verlo en ejecución, simplemente vengo aquí a Maestros, correo electrónico entrante, y un botoncito que hay acá de sincronizar, ¿ok? Le doy sincronizar, me pregunta la fecha que quiero sincronizar. Obviamente esto es la fecha desde, porque él va a tomar desde esta fecha hasta el día de hoy. Y le digo aceptar, él hace la importación. Pueden ver aquí abajo que dice que está importando 25 correos de Gmail. En este caso es la última página, porque pueden haber varias páginas, o sea, pueden ser 1000 correos y va importando de lote en lote. Y al terminar, pasa con la importación de lo que vendría siendo Outlook o Office 365. ¿Ok? No sé si se dieron cuenta en la parte de configuración, ahora lo vuelvo a mostrar, que había un check que decía no sincronizar buzón, porque puede ser de interés, en este caso, utilizar una cuenta de correo solo para enviar y no para recibir correos electrónicos. ¿Ok? La muestro rápidamente. Aquí, si se marca este check, entonces esta configuración no se va a utilizar para la lectura. En caso de que no se marque, entonces sí se van a utilizar ambas configuraciones, 2, 3 o las que tengan, para leer todos los buzones o todas las cuentas de correo que se quiera. ¿Ok? Entonces, acá realizo la búsqueda, bueno, y aquí podemos ver que leyó todos los correos. En este caso, bueno, todos estos son de Gmail, este es de Outlook y todos estos son de Gmail. En este caso, estoy utilizando, como pueden ver, cuentas personales, porque a lo que es la configuración de la cuenta de empresa, en lo que es la cuenta de empresa habría que hacer una serie de permisos, una serie de pasos que solo para un taller de formación expone mucho la seguridad, porque hay muchas configuraciones que hacer. Entonces, para yo no dañar la seguridad, decidí hacerlo con las cuentas personales, que son un poco menos restrictivas en ese sentido. ¿Ok? Pero bueno, aquí podemos ver que hay correos tanto de Gmail como de Office 365, que es este otro que está aquí. ¿Ok? En los correos, a ver si puedo ver se tiene el cuerpo, obviamente que es el cuerpo HTML, el asunto, y si el correo trae adjuntos, pues se verá el adjunto, obviamente acá. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está hecho esta programación? Nos vamos al código. Tenemos en el proyecto de aplicación una carpeta que dice integración de Gmail y Office. Y tenemos el correo electrónico entrante. ¿Ok? En el correo electrónico entrante vemos el formulario principal, vemos el botón de sincronización y vemos lo que hace el botón, que simplemente es ejecutar un proceso, el cual internamente pregunta la fecha, que es lo que veíamos inicialmente, pide la fecha sobre la cual se quiere sincronizar y valida, obviamente que la fecha sea válida por si el usuario metió algún dato incorrecto, y en dado que sea bien, que la fecha sea válida, entonces procede a leer. Obviamente hace validaciones, por ejemplo, que si el año es menor a 2000, entonces hace una validación especial. Esto pasa porque en algunos equipos, cuando están sobre todo configurados a 2 dígitos, cuando se configura, por decir algo, el 2024, toma el 1924. ¿Ok? Por la configuración regional, la configuración de fecha. Entonces, simplemente aquí lo que hago es validar que si la fecha es menor a 2000, el año es menor a 2000, pues súmele 100, porque obviamente, pues, todos los que estamos acá presentes no creo que vayamos a leer correo de 1924 hasta hoy. Igual
Si es el caso, bueno, se puede quitar la validación y se leería. En este caso, me aseguro de que sea un año del 2000 hacia adelante. Luego cargo la tabla de configuración, donde vimos que había en este caso 2 registros. Y si no está activo el check, es decir, si sí está permitido la lectura, pregunto si el proveedor es 1 para leer Gmail o si el proveedor es 2 para leer el Office 365. ¿Ok? Estos dos correos, procesos, si vemos el primero, leer Gmail, es un código que seguramente todos los que estamos acá entendemos fácilmente. Asigno en variables locales lo que es la fecha y lo primero que hago es verificar el token. Recordemos que inicialmente habíamos hablado de que el servidor de autorización nos da un token con el cual nosotros los vamos a identificar. Entonces, aquí lo que estamos verificando es si ese token ya venció, es decir, si los segundos, el TTL, el tiempo de vida del token ya murió, ya caducó. Si eso pasó, entonces entramos en la lógica de refrescar el token. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace este refrescar el token? Simplemente le manda otra petición al servidor de autorización donde le dice, mira, tú me diste el token anterior A, ya está vencido, necesito que me des uno nuevo. Y el servidor te manda uno nuevo. Con ese token nuevo es que hacemos la petición. ¿Ok? Entonces, aquí es donde hacemos esa primera petición de refrescar el token. Ahora vamos a ir a ver este proceso porque es JavaScript y ahora lo vamos a ir a ver. Una vez refrescado el token, simplemente lo que hacemos es empezar a leer. ¿Cuántas veces vamos a leer el correo? Tantas veces como correos existan. ¿Ok? Entonces, inicialmente lo que se hace es un ciclo en donde ejecuto un código JavaScript. ¿Cómo sabemos cuántos correos existen? En este caso, en la API de Gmail, ¿cómo se lee la API de Gmail? Inicialmente se le hace una petición en donde se le indica, dame todos los correos. Él te responde y te dice, ok, estos son los primeros 50 correos y te da solamente el identificador único de cada correo. No te da todos los datos del correo, sino solamente te da el identificador único de ese correo. Luego tú tienes que hacer una segunda petición con ese identificador único en donde le dices, ok, dame ahora todo este correo y le dices el identificador en particular. Pero cuando se le dice esa primera petición que le dices, dame todos los correos, él te devuelve a ti cuánto va a ser, no, perdón, él te devuelve a ti un elemento más en la petición en donde te dice si hay más elementos o no. Entonces lo que se hace básicamente, vamos a ir a ver ese cliente Gmail, ya vamos a explicar todo este código a detalle, pero ¿dónde estás? Lo que se hace es verificar si el dato que viene en respuesta es que hay más correos, entonces él va a seguir leyendo. Se obtiene el token, se refresca. Leer correo. Aquí. Si el elemento result size estimate existe, quiere decir que hay más elementos. Entonces, si hay más elementos, busco el token de la siguiente página. ¿Okay? Al tener el token de la siguiente página, se vuelve a hacer la petición con este nuevo token, lo que te devuelve, por decirlo de alguna manera, la página 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está este JavaScript estructurado? Este JavaScript va a funcionar para 3 elementos o para 3 procesos. Se nos vencía el token cuando ya el tiempo de vida había caducado y cuando leemos el correo. ¿Ok? Este JavaScript me va a ser capaz de parsearme o de procesarme las 3 peticiones y obviamente parsear las 3 respuestas. Inicialmente tenemos 3 import class de elementos que vamos a usar. Luego tenemos la captura de variables. ¿Ok? Esto es básico, por así decirlo, simplemente la declaración de una variable. Y tomo el valor que tenga la variable, en este caso el proceso, la variable del proceso. Voy tomando en variables JavaScript todos los valores que vienen en el proceso. Luego hago la llamada directamente con el XML HTTP request con el método y a la URL que fue recibida por parámetros. Le establezco 2 cabeceras generales que siempre tienen que estar, al menos la ACEP siempre tiene que estar. El user agent es una recomendación que siempre se hace al momento de consumir web service, siempre se le debe informar el user agent. Y luego se le define el tipo de respuesta que vamos a obtener como vacío para que automáticamente lo
lo asuma. Es decir, tome como tipo de respuesta la que el proveedor mande. Luego, si el proceso es obtener token, entonces manda una cabecera en particular, sí, y un body, y arma el body en particular. Todo esto, cómo debe estar armado este body, todo eso está obviamente explicado en la documentación de Google. Es un poco, la de Office es mucho más fácil de encontrar que la de Google, pero bueno, se puede encontrar si la necesitan, nos pueden comunicar por soporte y buscamos el link para pasársela, ¿ok? Pero bueno, se arma una cadena simplemente separado por este símbolo, en donde tiene una clave igual a un valor, el símbolo, otra clave igual a otro valor, y así se van colocando todos los valores que exige el proveedor. Una vez hecho esto, simplemente se hace la petición y se obtiene la respuesta. Cuando es el refresh token o cuando se va a refrescar el token, es lo mismo, se establece la misma cabecera y se arma una cadena para enviar de la misma forma. Cuando es leer el correo, en este caso, que es cuando entramos ya a la parte de abajo del dibujo anterior que íbamos a consumir el recurso, directamente solamente establecemos el token como autorización. Esta es el acceso o la llave de acceso para poder leer el correo. ¿Ok? Luego, una condición simple, bueno, si el método es post, es decir, si estamos consumiendo el web service a través de post, pues obviamente enviamos un contenido. En el caso contrario, sería un get, porque son los únicos dos que vamos a utilizar, y no se envía nada, simplemente se hace el llamado en vacío. ¿Ok? Luego se evalúa si la respuesta fue 200 o no, para saber si respondió correctamente o no. Si no responde correctamente, es lo que está más al final del todo, simplemente se devuelve un error en donde se dice, mira, ocurrió este error y obviamente el tipo de error dependiendo de lo que pase. En el caso de que sí esté bien, entonces es donde vamos a procesar la respuesta. Si es un obtener token o un refrescar token o si es un leer correo. Si es un obtener token o refrescar token, simplemente lo que yo recibo, ya sabemos por la documentación que es un JSON, entonces utilizo la función json.parse para convertirlo en un objeto. A partir de ahí es mucho más fácil trabajarlo. Simplemente asignamos a variables del proceso, el proceso llamador, asignamos el token y el expire-in, que viene siendo el TTL, el tiempo de vida, que nos va a indicar cuándo vence. ¿Ok? Esta es la hora epoch de cuándo va a vencer. Y simplemente se hace una pregunta porque dependiendo del método que se llame, puede o no puede venir otro refresh token. ¿Ok? ¿Qué es el refresh token? Básicamente es cada vez que nos dan un token de autorización, al mismo tiempo nos dan un segundo código. Ese segundo código es el que debemos enviar cuando queremos refrescar el token. Es como nuestra segunda llave de validación, no solamente el token original, sino el segundo token es el que nos permite obtener el nuevo token de autorización. Entonces, en este caso, cuando venga ese refresh token, simplemente también lo guardamos. En el caso de leer correo es donde viene ya lo más importante, por así decirlo, la lectura del correo propiamente dicho. Lo mismo, sabemos que viene un JSON, por lo cual lo parseo. Luego establecemos una variable de que hay más páginas en cero, porque asumimos que no vienen más páginas, pero dependiendo de lo que ocurra más abajo, vamos a saber si hay más páginas. Si el mensaje, si el vuelto contiene el tag mensajes, entonces sé que va a venir varios mensajes, por ende tomo el tamaño. De esta manera sé de esa lista cuántos mensajes me van a llegar. ¿Ok? Esto se podría intuir porque al momento de llamarlo, voy a cambiar un momento, al momento de llamarlo, aquí cuando se establece la URL, parte de los datos que se le envía es el tamaño máximo de consulta, 100. Aquí no podríamos colocarle 1 millón, 2 millones, 3 millones, porque igual, por más un número alto que tú le coloques, el máximo que va a devolver Gmail creo que son 205 correos. Con lo cual, cualquier valor por encima de ese valor, de 205, él lo va a tomar como 205. Con lo cual, no tiene sentido establecer un valor altísimo acá, porque a la final no los va a leer todos de un solo golpe y tampoco es recomendable hacerlo todos de un solo golpe, precisamente porque los procesos se pueden quedar mucho tiempo como colgados, por decirlo de alguna manera. Entonces, volvemos aquí, tomo el tamaño de los mensajes que recibí, que
nosotros pudimos haberle pedido 100, pero si en ese momento en el buzón hay 5, pues me va a devolver 5. No importa lo que nosotros le hayamos pedido, igual va a devolver los que en ese momento existan. Y la segunda variable, en caso de que no me venga el tamaño, sí me va a venir el result size estimate. Entonces, el result size estimate vendría siendo el tamaño de mensajes que viene. ¿Ok? Entonces, si no viene un dato, si no puedo obtener el dato de una manera, lo obtengo de la otra. Esto es simplemente para saber cuántos mensajes me vinieron en esa primera llamada o en esa llamada. Luego, si viene el elemento NextPage Token, ya sé y estoy seguro de que va a haber una siguiente página, es decir, me pudo haber llegado 100 porque le pedí 100, pero hay 100 más, o hay 25 más, o hay 18 más, la cantidad que sea. Entonces, a una variable que llamo NextPage Token, guardo el token que me llega y establezco una variable booleana, por así decirlo, en 1, porque más adelante lo vamos a utilizar ese valor. Luego, como ya sabemos, voy a ampliar un poco acá, como ya sabemos, cuando vamos a manipular datos, a insertar datos en una tabla, modificar o insertar o eliminar datos en una tabla, desde JavaScript necesitamos controlar la transacción. Cuando lo hacemos desde Belneo nativo no, pero cuando lo hacemos desde JavaScript sí. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente preguntar que si en ese momento no hay una transacción, creamos una transacción nueva en donde le coloco el nombre importando tamaño de correo Gmail con el texto. Este mensaje, esto que colocamos aquí, es lo que se ve en el vadmin, en el caso de tenerlo abierto en ese momento. Aquí es el título que se vería en esta parte, lo que colocamos acá. ¿Ok? Y acto seguido le decimos iniciar la barra de progreso, que era la barra de progreso que vimos en la parte de abajo, que decía cuántos correos estaba importando y si había más páginas o no. ¿Ok? Entonces, si hay más páginas en este caso, pues va a decir hay más páginas, hay más páginas, hasta que diga es la última página. ¿Ok? Luego, ya vendría el ciclo de lectura de cada uno de los correos. Recordemos que Gmail, al momento de consultar los correos, primero te devuelve una lista con un identificador único de cada correo y luego hay que hacer una segunda llamada con ese identificador en particular para que ya te devuelva el correo en sí. ¿Ok? Aquí es donde se hace la segunda llamada. Por cada uno de los mensajes recibidos, lo almacena en una variable elemento y se hace la petición individual. Hacer la petición individual siempre es un get a esta URL que siempre es fija, donde el email viene siendo uno de los datos que configuramos en el apartado de configuración y el elemento .id vendría siendo el ID único que me dieron en el llamado del API. ¿Ok? El primer llamado del API. Luego hacemos la autorización, que esta es la autorización que venía comentando, que nos da acceso al token. Y inicializamos una variable array para saber si para guardar si van a haber adjuntos o no. Hacemos la petición, una vez hecha la petición sabemos si respondió un 200 o no. Si respondió un 200 es que todo está bien, si no respondió un 200 hay algo mal. Y al responder 200 obtengo el mensaje propiamente dicho. Entonces, al obtener el mensaje propiamente dicho, voy actualizando la barra de progreso, indicando cómo va la evolución de la lectura y creo un registro en la tabla de correo electrónico entrante. Es una tabla que se creó específicamente para almacenar los correos electrónicos, en donde se tiene un campo código interno del correo. Si muestro un momento la tabla, correo electrónico entrante, esta es la tabla en cuestión, la que almacena los correos electrónicos, y hay un campo que es el código interno del correo. Este campo vendría siendo de clave única, precisamente para garantizar que solamente se lea una vez el correo. No sé si por más que le presiono 5 veces, no me va a estar insertando 5 registros iguales, solamente me inserta uno. Entonces, yo aquí leo el correo entrante y aquí lo que hacemos es buscar en esa tabla por SID. Si lo encuentra, simplemente no hace nada. Es decir, aquí si no lo encuentra, es donde hace algo, pero si lo encuentra, simplemente no hace nada. No hay más nada después del if. ¿Por qué? Porque si lo encuentra, se supone que ya fue importado, ignoro ese correo y paso al siguiente. Si no lo encuentra, es donde creamos un primer registro o creamos el registro en la tabla de correo electrónico entrante, en donde obviamente empezamos a guardar todos los datos que nos interesan. El código interno obviamente es el principal, la fecha en que se recibió, la configuración para indicar lo que vimos acá, a ver si lo puedo mostrar, para indicar de cuál configuración estamos leyendo, si la de Gmail o la de Outlook o Office 365.
Y luego empezamos a procesar los datos. La forma en cómo el proveedor devuelve los correos varía totalmente en cada uno de ellos. En el caso de Gmail, devuelve un montón de tags, donde cada tag puede referenciar a algo, pero en este caso hay tags en particulares que siempre vienen fijos. Por ejemplo, donde viene el subject, sabemos que es el asunto, y donde viene el from, sabemos que es el destinatario, y donde viene el date, sabemos que es la fecha. En este caso, Gmail es bastante divertido al momento de devolver la fecha, no la devuelve como cualquiera de nosotros esperaríamos, un día barra mes barra año o año barra mes barra día, no. Él devuelve una cadena de texto en donde dice, por decirles algo, 24 espacio de febrero en reducido, o sea, en abreviado FEB, punto del año tal. Entonces hay una cadena de texto que él devuelve que hay que parsearla o hay que convertirla para poder guardarla. De hecho, si abro un momento el data client, correo electrónico entrante, a ver si les puedo mostrar acá. Así es como Gmail devuelve la fecha en que recibió el correo, el día, coma, el número, el mes, el año, la hora, y dependiendo de dónde fue enviado, puede venir con más o menos horas de la zona horaria. ¿Ok? Entonces, al ser de esa manera, pues hay que hacer un poco de parseo de ese dato. Inicialmente se guarda el dato y después hago una pequeña conversión en donde utilizo el toIsoString para obtener la fecha y después del mismo toIsoString lo separo por la letra T, porque este toIsoString ya me lo convierte en un formato entendible, más manejable a nivel de código. Lo separo por la letra T y yo ya sé que de ahí en adelante tengo la hora. Entonces, de aquí tomo la fecha y de aquí tomo la hora de ese correo, incluyendo obviamente la zona horaria. Luego, el correo, en el caso de Gmail, también es bastante curioso, puede venir de muchas formas. Puede ser un correo que me enviaron directamente a mí, viene en el cuerpo, viene de una manera, puede ser un correo que me respondieron, entonces en el cuerpo viene de otra. Entonces, dependiendo cómo vino el origen del cuerpo o el origen del correo, puede venir escrito o puede venir en el JSON, puede venir armado de muchas maneras. Entonces, aquí se trató de tomar todas las maneras posibles. Inicialmente se pregunta si viene un payload. Si viene un payload, asumimos que ahí es donde viene el cuerpo. Entonces, a partir del payload, empiezo a recorrer todos los payloads que viene, porque dentro de los payloads, no sé si, seguramente sí lo han visto, pero cuando respondes un correo Gmail, a veces puedes ver que sale tu respuesta en la parte de arriba y en la parte de abajo está el comentario al que tú respondiste. Entonces, eso llega como payload en esta consulta de API. Entonces, lo que se hace inicialmente es buscar el elemento que tenga un mime type text HTML para tomarlo como que ese es el cuerpo del correo y a partir de ahí poderlo guardar en la tabla de Belneo, en nuestra tabla, ¿ok? Si viene el elemento text, el mime type text HTML, estamos seguros que viene ahí el cuerpo y que adicionalmente viene en base 64. Con lo cual, tomo, en este caso se toma directamente el elemento y se convierte de base 64 a string para poderlo guardar dentro del cuerpo. ¿Ok? Tenemos que QE, que es cuerpo, es simplemente un objeto texto, donde se va a guardar todo el texto que ya fue convertido en base 64. En caso de que no venga un text HTML, entonces puede venir un mime type de esta forma, multipart alternative. Si viene de esta manera, significa que fue una respuesta a un correo nuestro. O puede ser también un reenvío de correo que hemos recibido. Entonces, en este caso, si viene multipart alternative, lo mismo. Tomo esa parte interna y a partir de esa parte interna vuelvo a recorrerla para buscar nuevamente el text HTML. Donde encuentre el text HTML, directamente hago nuevamente la conversión de base 64 a texto con la misma lógica que vimos acá arriba. Simplemente tomo el elemento, lo convierto y lo trabajo. ¿Ok? Algo importante a mencionar aquí, en este punto, el proveedor Gmail es el que más historias tiene. ¿Ok? En este base 64 que viene en el proveedor Gmail,
hay una conversión en cuanto a lo que es el base 64. Es decir, si se toma directamente el base 64 y se intenta convertir a string, vamos a darnos cuenta de que falla. ¿Ok? ¿Por qué falla? Porque hay una conversión que también es un estándar que ellos convierten los símbolos más por símbolos menos y los símbolos de guión bajo por el símbolo de barra. Al hacer esa conversión, si nosotros decodificamos la cadena original de ellos, nos va a dar error porque no estamos contemplando ese formato. Entonces, en esta parte como en esta parte, y aquí abajo también, lo que hacemos precisamente es devolverlo a su versión original para luego sí poder pasarle la decodificación de base 64 a Belneo. Si no hacemos este reemplazo de caracteres, nos vamos a dar cuenta de que falla el cuerpo, todo lo que sea el elemento HTML falla, y también los adjuntos fallan porque los adjuntos también vienen como base 64. ¿Ok? Luego, en caso de que no venga ni por MimeType directamente, ni por Multipar Alternative, entonces podemos estar asumiendo de que viene un adjunto. ¿Ok? Al venir un adjunto, simplemente en el array de adjuntos que declaramos arriba, guardamos esa parte individual, esa sección del JSON la guardamos en ese array de adjuntos. Todavía no la vamos a procesar, se procesa más adelante. Y en el caso de que no venga multiparts payload, o sea, que no venga en el payload varias partes, entonces vendría directamente en el payload un body. ¿Ok? Cuando viene en el payload un body, es la forma más fácil, como puede venir un correo. Directamente lo que se hace es, se toma el base 64, se le aplica la misma conversión y se guarda. ¿Ok? Es la manera más básica, por llamarlo así, en cómo viene el correo. Esto, la parte de acá arriba que vimos ahora, es cuando viene respuesta de respuesta o viene reenviado o fuimos puestos en un con copia y no en un destinatario. En fin, dependiendo de cómo hayan enviado el correo, va a entrar aquí o va a entrar directamente abajo. Leído ya lo que es el cuerpo del correo, el asunto y el cuerpo, simplemente generamos el alta del registro en la tabla, tomamos el ID generado, el ID que se creó durante el alta, y inmediatamente procesamos los adjuntos. Si vienen adjuntos, hacemos un ciclo por el tamaño de adjuntos que tengamos, y uno a uno vamos haciendo la petición a Gmail. ¿Ok? Esto es una petición, igual es una URL fija, en donde lleva el email, lleva el ID del mensaje y lleva el ID del adjunto. Por eso fue que en la variable de adjunto guardamos todos los elementos que recibimos. Hacemos la petición y hecha la petición, entonces donde vemos que responde un 200 es donde vamos a procesar el elemento que recibimos. Aquí lo mismo, sabemos que el elemento viene en base 64, entonces leemos el elemento, el response text, que es lo que me llega, hacemos la reconversión que les hablaba del más por el menos y de la barra por el guión bajo y leemos, convertimos de base 64, es decir, decodificamos de base 64. Una vez hecho eso, simplemente guardamos creamos, mejor dicho, el fichero en disco, guardamos el contenido de ese fichero en disco. Aquí lo estamos trabajando todo como binario. Aquí no estamos trabajando en modo texto, sino en modo binario. Y cerramos el archivo. Esto posteriormente, ¿para qué? Para crear el registro en la tabla de adjuntos, en donde le vamos a indicar el código del correo que recibió, el código del adjunto, el nombre del archivo y la senda donde he creado en disco este fichero. ¿Por qué? Porque al ser un fichero binario, lo mejor es que se importe directamente con el comando nativo de importar binario. ¿Ok? Entonces, aquí, si podemos, ¿dónde lo puse? Acá. Aquí decimos que el fichero adjunto me lo guarde en el caché client con el nombre del fichero. En la tabla donde creamos el registro, le digo que la ubicación de ese archivo binario es la misma, precisamente la misma, y llamo a un pequeño procesito que he creado que se llama subir adjunto a tabla, que lo podemos ver aquí. Ah, no, está en aplicación, perdón. Aquí. En donde simplemente valida los dos datos que me llegaron y si me llegaron, carga ese registro en particular y le dice el comando de importar binario. ¿Ok? Esto es este
proceso es el que toma el fichero que está en disco y lo importa a la tabla. ¿Ok? Luego, estábamos leyendo los adjuntos. Ok. Aquí es donde ejecutamos ese proceso que veníamos comentando. Y en el nuevo registro simplemente guardamos el cuerpo. Bueno, esto es lo del cuerpo del correo directamente. ¿Ok? Este es el cuerpo del registro, del adjunto, perdón. Y este nuevo registro es el registro de arriba, pero como ya fue dado de alta, no hay ningún inconveniente. En principio, este es el código de lectura de Gmail. ¿Ok? ¿En qué momento se ejecuta varias veces esto? Si recordamos aquí arriba, era donde se tomaba el Next Page Token, el token de la siguiente página. ¿Qué pasa? En la sincronización de lectura, aquí simplemente cuando termina la primera ejecución, lee el valor de esa variable y si esa variable tiene algo, entonces vuelve a entrar al ciclo y vuelve a ejecutarse. En el caso de que esa variable ya no tenga nada, valga 0, entonces ya se va a salir del ciclo. Esta es la forma en cómo se lee, o como en este caso se lee varias veces el correo. Y ese Next Page Token, ¿dónde se utiliza? En la URL se tiene aquí la condición, que si es diferente de 0, perdón, diferente de vacío, entonces agregue el Page Token igual al Next Page Token. Y de esta manera, en la URL es donde viaja la información de cuál es la página que voy a estar leyendo. ¿Ok? Gmail, nuevamente repito, es el más complicado tanto en las lecturas como en el envío de correos. Luego, para lo que es Office 365, que vendría siendo para lo que es Office 365, perdón, primero vamos a verlo del lado de aplicación, que es acá, tiene la misma lógica. Un primer paso, que es de aquí hasta aquí, en donde se verifica si el token está vencido o no, se pide uno nuevo. Una vez refrescado el token, simplemente viene acá y hace un ciclo for en donde va a estar leyendo repetidamente el buzón de correos. ¿Ok? La URL inicial de lectura se arma acá, en donde se le dice top 100 es el valor para indicar cuántos correos, filter es para indicar qué filtro y va a ser todos los recibidos desde la fecha que me indicó el usuario. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace ese proceso, ese lectura Office 365 cliente? Muy parecido a lo que vimos en Gmail, pero ya vamos a ver que es más sencillo, o sea, es más simple realmente. Mismo importación de clases, misma toma de variables para ir almacenando datos en variables JavaScript. Luego, inicialización del XHR, en donde se hace la petición a la URL que el usuario indicó. A diferencia de Gmail, cuando Office tú le haces la petición de correos, él sí te devuelve la lista completa de los correos y dentro de esa lista viene obviamente el correo, o sea, no hay que hacer una segunda petición para eso. Entonces, obtenemos la respuesta, es decir, obtenemos la información, la información que nos da el proveedor, el JSON, es JSON de respuesta, lo obtenemos y lo procesamos. Y aquí es donde definimos con la misma lógica si hay más páginas o no. En el caso de Office 365, cuando hay más páginas de correos, viene un elemento que empieza así, @ o data.nextlink. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si esto al momento de parsearlo, este elemento se vuelve muy complejo de leer. Entonces, ¿qué es lo que hice yo aquí? Simplemente hago un replace en donde venga este dato, lo convierto simplemente en esto. ¿Ok? Es mucho más fácil de leerlo en cuanto a un JSON de esta manera que cuando tiene una arroba antes y un punto intermedio en el elemento que queremos leer. Recordemos que en JSON el punto es el que me separa un elemento dentro de otro, pero si el nombre tiene un punto se vuelve más complejo su lectura. Entonces aquí lo único que hacemos es transformar esa información para que sea obviamente más fácil su parseo. Si viene el elemento o data nextlink, en la URL mando ese elemento. ¿Por qué? Porque a diferencia de Gmail, cuando hay más elementos, Office 365
ya me devuelve la URL completa que yo debo consumir en la siguiente petición. No tengo que estar concatenando valores, sino él ya me dice, mira, para la segunda página consume esta URL. Entonces, simplemente lo que hago es a la URL original, la cambio por la siguiente URL y lo mismo, una variable de hay páginas en 1 que me va a identificar que hay más. Lo mismo de la creación de la transacción, recordando que si vamos a trabajar fichas en JavaScript tenemos que controlar la transacción. Creamos la transacción en donde decimos la importación que estamos haciendo y iniciamos la progress bar, en donde se hace obviamente la lectura. ¿Okay? Aquí, dependiendo del tamaño leído, se va procesando de la misma forma, uno por uno, separando en elementos cada uno de los correos electrónicos. En este caso, vamos guardando en un array todos los elementos ya leídos porque me topé el caso de que por alguna razón, cuando es cierta casuística de que un correo me lo responden, pero me lo responden con un vacío, lo toma como si fuera 2 veces el mismo correo. Entonces, me devuelve 2 veces el mismo ID, pero tiene diferentes fechas de lectura, por así decirlo. Entonces, lo que hago en este caso es guardarlo en un array, el ID en particular, para no volverlo a releer, para no estarlo releyendo, porque al final, pues, no tiene sentido. Entonces, lo mismo, buscamos en la tabla el código interno para saber si viene. Si no viene, en este caso, si no viene, aquí es donde vamos a crear el nuevo correo. Lo mismo, tomamos el código interno del correo, guardamos la fecha en que llegó, el asunto, el cuerpo, el remitente, si tiene adjuntos o no, y la configuración. Como podemos ver, es bastante más sencillo el trabajo del cuerpo, porque ya me lo dan directamente listo para importarlo. No viene ni en base 64, ni hay que convertirlo, nada. Ya en su respuesta viene en el formato en el cual me sirve para trabajarlo, con lo cual es muchísimo más fácil su lectura. Lo mismo con el remitente, viene simplemente en un elemento que siempre viene fijo ahí, con lo cual también es mucho más fácil. Y a diferencia de Gmail, en un elemento del JSON directamente me dice si tiene o no tiene adjuntos, con lo cual también es mucho más fácil el procesarlo. Si tiene adjuntos, ¿ok? Si el correo tiene adjuntos, entonces procesamos los adjuntos. Aquí sí se parecen un poco, porque directamente lo que hago es obtener el adjunto a través de una URL fija que ya tenemos, que ahora se las enseño, y el código del correo más la palabra attachment. ¿Ok? Hago un get a esa URL y él ya me va a devolver el adjunto. Este adjunto, obviamente, sí viene en base 64 porque el elemento puede ser, o mayormente va a ser un binario. Cuando digo un binario me refiero a una imagen, a un video, a un ejecutable, a un zip, a un RAR, lo que sea. ¿Ok? Entonces hago la petición, se valida, se espera la respuesta, parseo la respuesta y en base al parseo hago directamente la petición. Puede venir un adjunto o pueden venir varios adjuntos, ¿ok? Recordemos que aquí arriba le estoy diciendo, estoy evaluando si tiene adjuntos. No estoy diciendo ni cuántos ni cómo, simplemente si tiene. Si sí tiene, al hacer esta petición me va a volver todos los adjuntos que tengan, sea 1 o sea n. Entonces, si el tamaño es 1, hace este código, o si no, hace este otro. ¿Ok? Básicamente los dos son el mismo, con la diferencia de que aquí lo hace a través de un ciclo for y aquí lo hace directamente. ¿Qué es lo que hace? Simplemente procesa un nuevo registro de la tabla adjunto de correo electrónico entrante, en donde asigna los valores y el nombre del archivo viene como uno de los elementos, el código del adjunto también viene como uno de los elementos, y el body, el adjunto como tal, seguimos la misma lógica. En una ubicación en caché client, guardo el fichero adjunto, lo escribo en disco, luego lo proceso con el base 64, porque viene en base 64, lo deconvierto en base 64 en un byte array, escribo ese byte array y luego llamo al proceso que se encarga de subir el adjunto al registro. ¿Okay? El mismo proceso que utilizamos en Gmail es el mismo que vamos a utilizar acá. Y aquí es exactamente el mismo código, pero todo está dentro de un ciclo for, para que se haga tantas veces como sea necesario. Por si preguntan,
que no sé si lo van a preguntar o no, pero ¿por qué cuando es uno se hace separado y por qué cuando son varios se hace junto? Sucede que cuando es un elemento en JSON, para acceder al valor simplemente es el objeto.value y ya tenemos, por ejemplo, el objeto.lid y ya tenemos el valor. Pero cuando es un array, cuando viene más de uno en un elemento JSON, es el objeto.value en la posición 1, 2, 3, 4, 5 y luego sí el valor. Cuando viene más de uno se comporta como un array y debemos trabajarlo así. Cuando viene uno se trabaja de esta manera, accediendo directamente. ¿Ok? Bien, con esto tendríamos lo que es la lectura. Me faltó enseñarles la URL de la touch, que es esta, la que les estaba mencionando, donde simplemente se tiene la URL que, bueno, que el proveedor, en este caso, indicó, mejor dicho, para la lectura. ¿Ok? Hasta este punto tenemos lo que es la recepción de correos de Gmail y de Office. Alejandro, no sé si tenemos alguna consulta por aquí. Hola, Eduardo. Si ya las respondes tú antes de que las hagan, difícil. Está siendo muy, muy, muy interesante y todo muy claro, muy claro. Vale, genial. Entonces creo que no hay preguntas. Bien. Pasamos entonces a lo que es el envío de correos. El envío de correos, primero lo vamos a ver en ejecución. Correo electrónico saliente. Obviamente utiliza las mismas configuraciones de Gmail. Y se crea este formulario. ¿Ok? Simplemente definimos con qué configuración la voy a estar enviando, cuál es el destinatario del correo, si queremos el con copia o el con copia oculta. Esto tiene que estar separado por comas. El detalle, vamos a tener el asunto y el cuerpo. Ahora vamos a ver por qué esto se ve un poco raro, por llamarlo de alguna manera. Adjuntos de mail, si vamos a indicarle adjuntos al correo y algo que llamamos RAW. ¿Ok? Aquí vamos con lo primero. Vamos primero con Gmail. Nuevamente, Gmail es el rarito. Entonces, para poder enviar un correo con Gmail se utiliza algo que es el formato RAW. Bueno, este sería el correcto. Perdón. ¿Qué es el formato RAW? Es esto que están viendo acá en pantalla. ¿Ok? Esta es la manera en cómo se debe armar el cuerpo de un correo cuando se quiere enviar a través de Gmail. Si nos podemos estudiar un poco esto a fondo, bueno, tenemos lo que es el Content Type, el Multipart Alternative, que tiene el famoso boundary con un código. Este boundary tiene que abrir en un sitio y tiene que cerrar en otro sitio, pero internamente puede llevar otros boundaries distintos en donde abren un sitio y cierran un sitio, y si tiene adjuntos puede llevar más boundaries. En fin, este es el formato en el que se deben enviar los elementos. Cuando es un adjunto, vamos a ver si puedo colocar acá cualquier adjunto y genero nuevamente el RAW. Cuando es un adjunto, acá está, vemos el mismo elemento boundary en donde tiene el nombre del archivo y tiene su contenido en base 64. ¿Ok? Es todo esto que está aquí. Cuando tiene un adjunto, si tiene más adjuntos, pues obviamente va a tener más. ¿Cuál es la parte rarita de esto? Aparte de la forma en cómo hay que armar el cuerpo, una de las cosas raritas que tiene es el cuerpo como tal del correo. El cuerpo como tal del correo lo que nos llevaría a nosotros a pensar, siendo Belneo, es listo, un objeto texto enriquecido con un editor de texto enriquecido, y ahí es, armo el cuerpo con etiquetas de color, con negrita, con espaciado, con formato, con lo que quiera, y lo enviamos. ¿Qué pasa? El formato TXT HTML. Vamos a ver si... Ah, no, este es texto plano, este. El formato TXT HTML que recibe Gmail no es el mismo que tenemos en el objeto texto enriquecido. En el objeto texto enriquecido tiene
muchísimas más etiquetas, muchísimas más posibilidades que en el cuerpo de Gmail no está permitido. Con lo cual, si enviamos un contenido de un texto enriquecido directamente en el Gmail, vamos a ver que nos va a llegar como si fuera un texto plano, es decir, el texto sin ningún tipo de formato, sin espaciado, sin enter, sin nada. ¿Qué fue necesario? Fue necesario integrar un editor HTML como el que están viendo acá en pantalla. Este editor HTML tiene capa gratuita, tiene capa de pago y es del proveedor Froala, o Froala, no sé cómo se pronunciará. ¿Ok? Aquí nos permite editar el texto que querramos colocar con espacios, con enter, la ubicación, vamos, lo que querramos. Y una vez hecho, le damos a enviar y él toma este texto y lo envía en el formato que es. Si yo, por ejemplo, aquí escribo plan de formación continua y le quito esto y lo coloco subrayado, le digo enviar, por ejemplo. Bueno, aquí le di enviar con el adjunto, se me olvidó quitarlo. Al momento de darle enviar, y yo veo el RAW que se armó, perdón, vemos que aquí envió el hola mundo con el negrita, luego varios saltos de línea y luego el subrayado con el plan de formación continua. ¿Ok? Esto lo obtuvo, en este momento lo obtuvo de este HTML que está aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo está hecho esa parte? Cerramos ya toda la parte entrante. Nos vamos a la saliente. Al momento de darle enviar, en el caso de Gmail, simplemente lo que hace es ejecutar un manejador de eventos que se llama leer HTML. Ese manejador de eventos leer HTML lo único que hace es obtener el separador, porque recordemos que se está ejecutando aquí y el visor HTML está aquí adentro. Obtenemos el separador. Del separador obtenemos el formulario 0, porque es el primero que va a estar ahí, el primero que vamos a utilizar. Obtenemos el visor HTML, ¿ok? Y del visor HTML obtenemos el body, el código fuente, ¿ok? ¿Por qué obtenemos el código fuente? Porque ahí en el código fuente es donde va a estar directamente ese elemento que vamos a necesitar enviar, ¿vale? ¿Cómo está construido ese HTML? Los juntos, vale. Aquí en el editor HTML están una serie de ficheros adjuntos que son necesarios incluir para que ese visor HTML funcione y funcione de la forma esperada. Se necesita incluir todos estos ficheros adjuntos. ¿Ok? Básicamente son puros JavaScript. Todos estos son ficheros que provee el proveedor este en cuestión. ¿Ok? Luego, al momento de abrir el formulario, se construye el HTML. ¿Cómo se construye? De esta manera. ¿Ok? Simplemente es un HTML, digámoslo así, básico, como se ve acá, en donde se van incluyendo elementos y en un punto específico se le coloca el contenido, que es el contenido que ya viene predefinido, por decirlo de alguna manera, o el contenido que ya tenemos en el formulario. Se le coloca ese contenido y a partir de ahí se tiene, o se escribe también, mejor dicho, el texto editado, que este va a ser el elemento, el div, que vamos a leer en el momento de leer el HTML para poder saber qué fue lo que escribió el usuario. ¿Ok? Y luego simplemente aquí hay una función que cada vez que se escribe en este editor, automáticamente me guarde su contenido aquí. Porque este div, nuevamente repito, es el que vamos a utilizar para poder leer y enviar a Gmail. ¿De acuerdo? Entonces, una vez obtenido, perdón, cerré el Gmail, una vez obtenido ese HTML, simplemente me encargo de eliminar la etiqueta texto editado, que son el div que dijimos que íbamos a utilizar, y modifico el campo body con lo que leí. Luego llamamos al proceso de generar RAW.
este proceso es el que genera ese RAW que les comentaba. Básicamente sigue unas reglas básicas en donde va armando una variable con todos los pasos que debería tener para la generación del RAW. ¿Ok? Simplemente, bueno, vimos que agregaba un subject en donde colocaba, luego un salto de línea, un from en donde colocaba los datos, luego un to, perdón, un salto de línea, luego si un to con el elemento, si hay con copia, agrega el con copia, si hay con copia oculta, agrega con copia oculta, luego agrega un salto de línea, luego si no hay adjuntos, entonces lo hace de esta manera, si sí hay adjuntos, entonces lo hace de esta otra, es decir, ese proceso de generar RAW va haciendo paso a paso esto que está aquí. Va generando simplemente una cadena de texto, una concatenación de valores siguiendo la normativa RAW. ¿Ok? Va armando todo el RAW y simplemente al final en la variable, aquí, captura lo que quedó y lo convierte a base 64 porque aunque este es el formato que se debe tener, lo que se le envía a Gmail tiene que estar en base 64. ¿Ok? Entonces, obtenemos el base 64 y aquí cumplimos la misma lógica que la parte de lectura. Verificamos si el token ya está vencido o no. Si sí está vencido, lo refrescamos. Y si no está vencido o si ya se refrescó, continuamos aquí con el envío. El cliente Gmail para el envío, cerramos acá, es este que está aquí. Es mucho más simple porque ya la parte compleja fue todo lo demás, que si el visor HTML, que si el cuerpo con formato que tiene que tener, que si crear el elemento RAW, ahí es donde está realmente lo difícil. Ya después consumir el web service es bastante simple, únicamente se guardan las variables que vamos a utilizar, se hace la llamada. Lo mismo, este cliente me sirve para obtener el token, para refrescar el token o para enviar el correo, dependiendo de lo que sea. En este caso, si es para enviar el correo, directamente en el body se le manda un JSON donde tiene nada más únicamente la clave RAW y el RAW en base 64. Si el método es post, le envía el contenido, si no, no le envía nada. Si la respuesta es 200, sabemos que respondió todo bien, si no un error. Si la respuesta es 200 y está enviando un correo, entonces evalúa la respuesta para saber qué fue lo que llegó. Y obviamente si llegó un JSON ID, significa que lo pudo enviar. Entonces guarda ese ID y manda un mensaje de enviado con éxito, que fue el mensajito que vimos en pantalla cuando presioné el botón enviar hace unos instantes. ¿Okay? Entonces consumir el web service de envío es realmente simple comparado con lo que ya nos tocó hacer previamente para poder preparar el correo a enviar, que es todo lo que veníamos viendo. ¿Ok? Para enviar el correo en Office 365, tampoco es que sea más complejo, realmente bastante sencillo también. Hacemos la importación, tomamos las URLs que correspondan, según el caso. En los destinatarios, bueno, en este caso, si tiene destinatarios, si tiene con copia oculta, va haciendo cosas, va guardando los valores, mejor dicho, los guarda como un array, y luego arma una petición, ¿ok? En este caso, este proveedor sí admite un JSON, entonces aquí es mucho más fácil armar el correo que le vamos a enviar. Una propiedad que es guardar el elemento en ítems enviados. Le decimos que sí, esto es para definir si quiere que se guarde esto en la famosa bandeja de elementos enviados. Le decimos que sí. Y luego el mensaje, el destinatario, el asunto y el cuerpo. ¿Ok? Esto es lo básico que debe tener el correo, el destinatario, el asunto y el cuerpo. El cuerpo, obviamente, en base 64, todo el texto HTML. ¿Ok? Luego, si tiene destinatarios, más de un destinatario, entonces al toRecipients, que es este elemento que está aquí, perdón, si tiene uno o más destinatarios, a este elemento toRecipients que tiene aquí, le vamos agregando subelementos de esta manera, en donde vamos a ir agregando cada uno de los destinatarios. Si tiene un con copia, entonces al elemento mensaje le agregamos el CC Recipients, en donde también le vamos agregando uno a uno todos los elementos.
Si viene con copia oculta, lo mismo, el BSC recipient, en donde vamos a indicar cada uno de los valores que se van a estar enviando. Luego, vamos y evaluamos la tabla de adjuntos de correo electrónico saliente, que es la tabla donde se van guardando los ficheros adjuntos que van a estar enviados en el correo. Y en el caso de que existan, entonces a la petición que vamos a hacer, al elemento mensaje, le agregamos un array de attachments, en donde aquí vamos a ir metiendo uno a uno estos elementos. ¿Ok? ¿Cómo se van ingresando? Simplemente se le agrega el elemento o data type con este valor, es un valor que Microsoft en este caso exige que sea así. Luego un elemento nombre, name, un elemento tipo de contenido, donde le vamos a indicar el tipo de contenido que es, el mime type. Aquí iría ya el fichero adjunto como tal, es decir, en este caso el base 64 de lo que es el elemento, y a la petición le agrego ese elemento. Este base 64, ¿de dónde salió? Ahora vamos a ir a verlo, cómo llegamos aquí, cómo llegó este base 64 aquí. ¿Okay? Luego, a la petición, simplemente le convierto, recordemos que cuando estábamos leyendo, había un elemento arroba o data type que convertíamos en esto. Bueno, lo mismo pasa, lo mismo tenemos que hacer, pero en sentido contrario. Cuando vamos a enviar, yo creé aquí un elemento que es este que está acá, un elemento que es guión bajo o data guión bajo type, que debo convertir en esto, porque esto es lo que procesa el proveedor. Entonces, lo mismo, para no complicarnos con la creación de aquí del elemento del JSON, pues lo creamos con una cadena que sabemos que va a tener y inmediatamente lo convertimos a lo que se supone que debería tener según la necesidad del proveedor. Una vez hecho este agregado de adjuntos, simplemente procedemos a hacer la petición del correo, del envío de correo, una petición POST con los valores que piden, en este caso, el content type y la autorización, que es el token que tenemos, y aquí es donde va a ir todo el JSON con el elemento. En este caso, dependiendo del correo, puede devolver un 200, un 201, un 202, bueno, cualquiera que esté dentro del rango de los 200 es una respuesta OK, es decir, es un envío de correo correcto, y cualquier elemento fuera de eso, pues ya es un envío fallido. Entonces, si el valor de respuesta está entre el valor de los 200, indico que está todo OK, y en el caso contrario, pues directamente mando un error. ¿Ok? Me faltaría por explicar, correo electrónico, la parte de los adjuntos. Cuando agregamos un adjunto, a ver, ¿ah? Le pregunta el adjunto al usuario, ¿ok? Una vez le pregunta el adjunto al usuario, para no complicar más la programación, por así decirlo, al momento del envío, directamente tomo ese archivo, que es un proceso que simplemente está en proyecto de datos, ahorita lo vamos a ver, es un JavaScript que simplemente toma el fichero que le vamos a indicar en la senda y me lo convierte a base 64. Me devuelve el base 64 y en la rejilla o en la tabla de adjuntos simplemente se guarda el base 64. No necesitamos guardar directamente el adjunto porque lo que se necesita enviar en los correos es el base 64 de ese adjunto, con lo cual guardar el adjunto propiamente dicho sería innecesario, entonces directamente se convierte a base 64 y de aquí es donde se toma después en el correo al momento de enviar. ¿Ok? Como podemos ver, la parte del envío de correos es bastante más simple que la parte de recepción. ¿Ok? No sé si en este punto hay alguna consulta más o hay alguna consulta, porque hasta el momento no ha habido consulta, pero ¿hay alguna? No, Eduardo, está todo clarísimo. Es relevante, sobre todo estos conocimientos que has explicado de peculiaridades que tienen tanto uno como otro proveedores en el correo, que son paredes de piedra contra las que seguro que muchos nos daríamos cabezazos de no haberlas explicado. Muchas Son gracias. muchas no, gracias a ti. Hay muchas cosas, muchas partes que durante todo el desarrollo pues se fueron topando, que son literalmente paredes que hay que darles la vuelta hasta poder conseguir cómo resolverlas. Sí. Pues en este caso
Como les indiqué en un principio, este curso era bastante sencillo, aunque muy técnico, bastante cortito. Si no tienen alguna consulta más, si no tienen alguna pregunta más, pues en principio sería todo lo que tendríamos el día de hoy. Así No que es poco. muchísimas gracias a todos, que no es poco, sí. Muchísimas gracias a todos. No olviden, por favor, la encuesta de satisfacción que mi compañero Alejandro acaba de compartir. Es muy importante para nosotros porque nos ayuda a mejorar constantemente, nos ayuda a evaluar realmente y es de su interés, ¿no? Así que si la pueden completar, se los agradecería enormemente, enormemente. Muchas gracias, Eduardo. Felicidades. Gracias a Gracias. todos por vuestra asistencia. Tengan un feliz día. Hasta luego.